Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Redstone? Bienvenidos a un nuevo unboxing que, como podéis ver, es de una cámara IP, concretamente del fabricante Edimax, y es el modelo IC3210W. Se trata de una cámara portable de uso interior y que está compuesta de una unidad principal o una unidad, digamos, intermedia que hace las veces de conexión entre la cámara IP y el router que ofrece acceso a internet o a la red LAN. Pues vamos a enseñar un poco lo que es el embalaje, pero ya os podéis imaginar que que acostumbra a ser como hemos visto en otras ocasiones. El frontal está dedicado única y exclusivamente para mostrar lo que es la cámara, y aquí la unidad principal que hemos hecho antes mención y que es idéntica a otros modelos que ya hemos tenido la oportunidad de analizar en Redstone. En la parte inferior podéis ver que destacan algunas características principales, digamos. Está alimentada por batería, posee visión nocturna, 2 vías de comunicación de audio, es decir, posee tanto micrófono como altavoces, por lo que a través de la aplicación EdiLive podremos comunicarnos con la persona que se encuentra en ese momento en la habitación o en la vivienda o en el garaje o donde sea. Almacenamiento de las imágenes a través de un servicio cloud. También se pueden configurar un FTP o una carpeta compartida en un servidor NAS de forma relativamente sencilla. O también la posibilidad de hacer uso de una tarjeta micro SD, ya que la unidad principal, la unidad que aquí catalogan como interna, pero es la unidad principal que conecta, como hemos dicho, el router con la cámara, pues posee un slot para, de esta forma, almacenar de forma local nuestros archivos sin necesidad de tener que recurrir a un servicio FTP, a un NAS o bien el servicio cloud que hemos mencionado con anterioridad. En los laterales podemos ver algunas características de la cámara. Como podéis ver, se encuentra en inglés. A grandes rasgos las vamos a ir posteriormente desgranando, así que ahora no nos vamos a contar demasiado con respecto a estas. Y después, pues la parte trasera, como podéis ver, pues más o menos es el uso que se puede dar a la cámara. Existe la aplicación EdiLive, que es la que nos permite visualizar las imágenes y controlar y configurar algunos aspectos del equipo. Podemos utilizar servicios de almacenamiento en la nube como Dropbox, Google Drive o OneDrive, por ejemplo, para almacenar las imágenes. Lo que hemos comentado antes de que está alimentada por baterías. Y aquí digamos que nos da la idea de que se pueden instalar varias cámaras y utilizar solo una única unidad principal para conectarlas con el router. Digamos que esto es lo que viene siendo el embalaje, así que ahora lo que vamos a proceder es a la apertura del mismo. Y como podéis ver, de entrada nos encontramos con la cámara y la unidad principal que ya hemos mencionado. Si os parece, vamos a ir sacando todo el contenido del embalaje y posteriormente ya hablamos detalladamente de cada uno de cada uno de los componentes. Vamos a por un lado. Podéis ver, esto está vacío, hemos sacado todo, así que dejamos la caja en un lateral. Y vamos a ir viendo algunas cosas. Vamos a bajar la cámara un poco. Ahí está, perfecto. En primer lugar, como podéis ver, tenemos 2 cables de alimentación, tal y como podéis ver, este por un lado y este por el otro. Vamos a empezar por este. Este corresponde con la unidad principal. Es un cable que es bastante largo, son aproximadamente 2 metros, así que en principio pues no tendría que existir ningún tipo de problema. La unidad principal, como hemos dicho antes, posee el slot micro SD. Tenemos el botón de sincronización para que esta unidad se sincronice con la cámara. Y después el botón de reset, que esto es como estamos acostumbrados con el típico clip, la introducción del clip y después el mantenimiento de 5 segundos o así para que se restablezca la configuración inicial, la configuración a valores de fábrica. En un lateral tenemos la toma de 12 voltios del adaptador, y
el puerto de red fase Ethernet, que es probable que en un principio tengamos que utilizarle para hacer una primera configuración. Posteriormente ya se puede elegir entre el cable de red o también la interfaz Wi-Fi, que como podéis ver tenemos también interfaz Wi-Fi. Aquí tenemos la toma de la antena, que es la Wi-Fi N hasta 300 megabits por segundo. Como podéis ver, esta unidad es muy reducida, pues un tamaño muy limitado, así que no va a ser un problema para ubicarlo después en cualquier lugar de la vivienda, lo cual pues está bastante bien, es algo a tener en cuenta. Antes que nada, para acabar con esto, como podéis ver en esta funda, que vamos a abrir, tenemos la antena de la que antes hablábamos, y como podéis ver, bueno, pues se puede rotar y adaptarla pues como mejor nos convenga. Hemos hablado de estos dos elementos, así que los vamos a ir despachando y los vamos a ir dejando al fondo. Aprovechamos también para hablar del cable de red. Este cable de red, bueno, en principio el fabricante, por tradición, digamos, nunca los ofrece con excesiva longitud, ya que obviamente si el usuario dispone de una cámara que es compatible con el Wi-Fi N, como es la unidad principal que tenemos ahí al fondo, pues obviamente va a buscar, digamos, que prevalezca la conexión inalámbrica antes que una conexión cableada, aunque en caso de que queramos que sea conexión cableada entre esta unidad, la unidad principal, y el router, podemos optar por el cable sin ningún tipo de problema. Lo dejamos al fondo. Vamos a hablar de la cámara, que como podéis ver, vamos a abrir también su soporte. Pues posee un modo bastante peculiar, digamos, de conexionado. Vamos a hablar en primer lugar del cuerpo de la cámara. Como podéis ver, aquí tenemos el frontal con el sensor de movimiento, los infrarrojos, porque también posee visión nocturna, tal como hemos mencionado con anterioridad. Aquí en la parte inferior tenemos el micrófono, en la parte superior tenemos los altavoces, y en el lateral tenemos digamos, los LED de estado y algunos botones también de interés. Antes hemos visto un adaptador de corriente alternativo al que ya hemos dejado ahí atrás, que es este que tenemos aquí. Como podéis ver, este sirve para alimentar la cámara, ya que también puede funcionar alimentada directamente con corriente eléctrica, no con baterías. Si queremos instalar las baterías, tendríamos que quitar este tornillo de aquí, tendríamos que abrir la cámara y aquí tendríamos la ubicación de las dos baterías, pilas alcalinas, etcétera. Ahora que aprovechamos para hablar para este tema, el fabricante también nos ha incluido este elemento, las dos pilas alcalinas, que en este caso, bueno, no son recargables, pero si quisiéramos nosotros podríamos optar por unas recargables, o bien, como hemos dicho, por la utilización del adaptador de corriente con el cable USB para alimentar la cámara de forma constante con corriente eléctrica. Esto lo vamos a ir retirando aquí al fondo. Las pilas también las dejamos ahí atrás. Y vamos a continuar hablando de la cámara. Lo hemos dejado en el lateral. Como podéis ver, aquí tenemos un botón que sirve para encender o apagar la cámara. Tenemos un botón de estado del sistema en general, un botón del estado de la carga de las baterías, el botón de emparejado, que como recordáis en la unidad principal también tenemos su homólogo, así que tocará pulsar primero en uno y después pulsar el otro para que, digamos, exista comunicación entre ellos. Y por último, la toma USB para poder conectar el cable y así alimentar la cámara. Y después en la parte trasera pues tenemos o bien el sistema de unión a un soporte tradicional, o de lo contrario este que está imantado y que permite, como podéis ver, girar la cámara en distintas posiciones, mientras pues este soporte iría fijado a la pared. Esto también está imantado, lo que quiere decir que para
fijarlo a la pared solo necesitaríamos estos tornillos y posteriormente pues presentar, digamos, cada una de las tres patillas, vamos a llamarlas así. En caso de que no queramos recurrir a esto, también tenemos unas tiras de pegamento, unas tiras adhesivas en las que las pondríamos repartidas y podríamos fijarlas a la pared sin ningún tipo de problema. La verdad es que la cámara sorprende y mucho porque es de tamaño muy reducido. Ya hemos dicho que se puede controlar a través de la aplicación EdiLive y nos falta hablar de su precio. En la actualidad se puede adquirir en el mercado por un precio aproximado de 140 euros y creemos que, bueno, que es un precio que es bastante ajustado y acorde en principio con las características del producto, ya que es un producto muy completo, posee micro SD, Wi-Fi N a 300 megabits por segundo, pues se puede alimentar por baterías, pero también se puede alimentar por corriente eléctrica como otro tipo de dispositivos. Dos comunicaciones en 2 vías gracias al micrófono y el altavoz, sensor de movimiento, visión infrarroja, y se trata de una cámara que, aunque en otros modelos del fabricante hemos visto que posee una calidad HD, en este caso nos tendríamos que conformar con 640 x 480. Sin embargo, esto pues no, de momento no lo vemos como un punto negativo, ya que esta cámara está lanzada para disfrutar de otro tipo de características como una fácil instalación, portabilidad con este sistema de instalación o bien un tamaño muy reducido. Al final, ¿qué es lo que busca el fabricante? Una experiencia para el usuario que sea fácil, sencilla y además un producto que sea de calidad. Por lo tanto, la cámara Edimax IC 3210W nos ha dejado un buen sabor de boca de entrada. Sí que es verdad que echamos en falta el tema de la resolución HD, pero bueno, tal vez esa falta está suplida por otro tipo de características que hemos mencionado, así que ahora solo nos falta someterla a un análisis riguroso, el cual le podréis disfrutar en nuestra página, en la sección del fabricante Edimax Smart Life, en el que podréis encontrar este y otros análisis como manuales de productos como switches, routers, puntos de acceso o cámaras IP.